Me echaron de casa por dejar de cocinar embarazada de 8 meses, y ese día elegí ser madre antes que esposa. No sé si lo que viví se considera locura o simplemente el límite natural de la resistencia. Pero sí sé que desde ese momento nada volvió a ser igual. Tengo 31 años, y aunque nunca fui una mujer con lujos ni vida fácil, siempre me sentí fuerte. No rica. No privilegiada. Pero sí resistente. Desde los 17 me hice cargo de mí misma. Fui mesera, repartidora, limpié oficinas por la noche y vendí ropa usada en ferias de pueblos donde nadie me conocía. Me gané cada centavo. Nunca quise depender de nadie. No por orgullo, sino por necesidad. Porque crecer con una madre que apenas sobrevivía y sin un padre que diera señales de vida, te enseña que si no te salvas vos, nadie va a hacerlo por vos. A los 25, pensé que había llegado una tregua. Conocí a Tomás en un taller de diseño en Vermont. Fue casual. Nos caímos bien, sin vueltas raras. Él era tranquilo, tenía una mirada serena, como si viviera en un lugar donde el tiempo no apuraba. Yo venía de sobrevivir. Él venía de una familia que tenía vajilla con historia, vacaciones planificadas y una silla asignada en la mesa de los domingos. Yo contaba el saldo exacto de mi tarjeta antes de pagar un café. Él parecía tenerlo todo resuelto. Y sin embargo, nos enamoramos. O eso creí. Los primeros meses fueron buenos. De verdad. Tomás era atento, hasta torpe a veces con sus gestos, pero presente. Su familia, especialmente su madre Irene, nunca fue entusiasta conmigo. Pero al principio lo toleraban. O fingían hacerlo. Ella me sonreía como se le sonríe a una cajera cuando tarda mucho en dar el vuelto. Una cortesía seca, forzada, que no necesitaba palabras para hacerme sentir que no encajaba. Aún así, seguí adelante. Porque creí que el amor bastaba. A los 18 meses de relación, Tomás me propuso que viviéramos juntos. Ya pasábamos más tiempo en su departamento que en el mío, así que tenía sentido. Me mudé con él a un apartamento pequeño en las afueras de Hartford. Nada del otro mundo, pero cómodo. Ambos trabajábamos, él desde casa en una agencia de marketing, yo haciendo murales comerciales para locales. Al principio, todo era equitativo. Compartíamos gastos, tareas, decisiones. La relación con Irene seguía siendo distante, fría, pero soportable. Yo intentaba acercarme. Le llevé flores una vez. Otra Navidad me ofrecía ayudar en la cocina. Me dijo que no hacía falta, que ya estaba todo controlado. Aún así, me esforzaba por caerle bien. Sin éxito. Después de un par de años, Tomás y yo decidimos tener un hijo. No fue improvisado. Ya teníamos cierta estabilidad, una casa nueva un poco más grande y yo había conseguido contratos freelance que me daban margen para acomodar mis tiempos. Tardamos 6 meses en lograrlo. Cuando el test dio positivo, lloré. De emoción. Por primera vez sentí que algo en mí no era solo mío, sino una vida compartida. Estaba asustada, sí, pero también feliz. Tomás parecía igual de emocionado. Los primeros meses fueron normales. Ecografías, náuseas, antojos. Pero a medida que mi cuerpo cambiaba, él también cambió. Se volvió más ausente. Decía que el trabajo lo tenía cansado, que necesitaba espacio. Lo veía más pegado al celular, hablando con su madre. Y fue ahí cuando Irene dejó de disimular. Empezó a opinar. Que si no comía bien, que si me movía poco, que si los bebés criados por mujeres sedentarias nacían más débiles. Yo la escuchaba con la paciencia de quien no quiere estallar. Pero la tensión crecía. A los 6 meses, mi médico me sugirió reducir el ritmo. La presión estaba alta y habíamos tenido un par de sustos. Nada grave, pero recomendó reposo parcial. Cuando le conté eso a Tomás, no reaccionó como esperaba. No me abrazó. No dijo tranquila, vamos a estar bien. Me miró, asintió y al día siguiente me propuso mudarnos temporalmente con su madre. Que ahorraríamos, que estaría cuidada, que no tendría que cocinar ni limpiar. Me reí. Pensé que era una broma. Yo, en esa casa, con una mujer que apenas me soportaba. Le dije que no. Que prefería volver con mi mamá antes de eso. Se enojó. Me llamó terca. Me dijo que no sabía ceder, que su madre solo quería ayudar. Discutimos durante días. Hasta que cedí. Me convencí a mí misma de que quizás estaba exagerando. Que sería por poco tiempo. Que no podía ser tan terrible. Que ingenua fui. Desde el primer día supe que me había equivocado. Apenas crucé esa puerta, sentí que estaba retrocediendo años. Perdí mi espacio, mi privacidad, mi control. Irene me ofreció una habitación con más luz, que resultó ser la que daba al lavadero. Me decía que me sentía cansada porque no estaba acostumbrada a un hogar con ritmo. Los primeros días me esforcé por no reaccionar.
Repetía como mantra, es temporal, es temporal. Pero en menos de una semana ya tenía una lista de tareas diarias escritas en la heladera. Lavar platos, barrer el porche, limpiar el baño, ordenar el comedor. Y si preguntaba por qué Tomás no hacía nada, me respondían que él trabajaba mucho, que necesitaba descansar. ¿Descansar de qué? Pasaba el día entero en su laptop, mirando videos, haciendo reuniones por Zoom. Un día le dije que no me sentía bien, que tenía contracciones falsas, que necesitaba descansar. Su madre me miró como si le hubiera escupido en la cara. Me dijo que cuando ella estuvo embarazada, cocinaba para 5 y lavaba a mano. Que yo era débil. Tomás, por supuesto, no dijo nada. Salía por horas, con excusas de trabajo, y regresaba con cara de mártir. Cuando me animé a decirle que su madre me estaba tratando como sirvienta, me dijo, ella es así, no lo hace con mala intención. Una noche salí a caminar para no explotar. Fui al parque más cercano, me senté en una banca y lloré. No esas lágrimas dignas que muestran en las películas. Lloré de verdad. Moco, sollozos, la cara hinchada. Porque me sentía atrapada, sola, humillada. No le conté nada a mi mamá ni a mi hermana. No quería escuchar el inevitable, te lo dije. Todos sabían que Irene no me soportaba. Lo que yo no sabía era hasta dónde podía llegar. Cuando le sugerí a Tomás buscar un estudio para alquilar, aunque fuera chico, me dijo que no era posible. Que los gastos, que la gasolina, que su negocio estaba por despegar. Que aguantara. Pero yo ya no aguantaba. No era solo Irene. Era él también. Su silencio era otra forma de violencia. Cada vez que ella cruzaba un límite y él no decía nada, me sentía más sola. Empecé a dormir mal. Me despertaba en medio de la noche, con la espalda molida por el colchón viejo, con la cabeza retumbando de pensamientos. Irene decía que era por la comida, que mis antojos eran excusas, que me faltaba fuerza de voluntad. Una madrugada me encontró en la cocina, comiéndome un tazón de cereal. Me lo quitó de las manos. Esto tiene azúcar. No puedo permitir que le hagas eso a mi nieto, dijo como si fuera su casa, su embarazo, su hijo. No respondí. Me fui a la habitación y me encerré. Esa noche no dormí. Me senté en la cama con un cuaderno y empecé a escribir. Hice una lista. De cada humillación, de cada límite cruzado, de cada vez que Tomás me dejó sola. Al final de esa lista, escribí una frase que me heló la sangre, ya no confío en él. No quiero que este bebé crezca creyendo que esto es normal. Fue ahí que supe que no podía seguir así. No de forma impulsiva, sino estratégica. Como una guerra fría. Escondí documentos, hablé con una abogada que me recomendó una amiga, guardé papeles, copias, anotaciones. Todo en una caja de zapatos escondida en mi maleta. Pensé que tendría más tiempo, que podría planear mejor, pero el colapso vino antes. Un martes. Me acuerdo porque tenía anotada la semana 32 del embarazo en el calendario. Me desperté agotada. Dolores en la pelvis, el cuerpo duro como una roca, la cabeza embotada. Me quedé en la cama hasta las 10. A las 17, Irene entró sin tocar. Llevaba una bandeja con té de menta y frutas. Me habló como si fuera una enfermera estricta. Hora de desayunar bien. No pude seguir con este desorden alimenticio disfrazado de embarazo. Le dije gracias. No porque lo sintiera, sino porque no tenía fuerza para pelear. Dejó la bandeja y, en vez de irse, cruzó los brazos. Ah, y cuando termines, hay ropa colgada afuera. Podrías aprovechar para doblarla. Hoy no trabajas, ¿no? Mi cerebro hizo cortocircuito. No dije nada. Solo me sumergí en la almohada, buscando aire, buscando otra realidad. Pero no había otra. Esa era la mía. Más tarde, salí con la bandeja intacta. Ella fingió no verme. Yo ya estaba por estallar. Pero el verdadero quiebre llegó esa noche. Yo estaba acostada. Escuché voces en la cocina. Risas suaves. La voz de Tomás diciendo mamá, basta. Me levanté. Entré a la cocina y la vi revisando mi cartera. Mi bolso. Mi espacio. ¿Qué estás haciendo? Pregunté con la voz temblando. Vi que la dejaste en el sofá. Iba a guardarla. No me parece bien que dejes tus cosas tiradas, respondió sin siquiera inmutarse. Tomás estaba ahí. Parado. Ni me miraba. Solo murmuró un tranquila. Fue en ese momento que lo vi claro. Él ya no estaba en medio. Ya no era un espectador. Estaba de su lado. Le pedí una explicación. Le pregunté por qué permitía eso. ¿Por qué su madre tenía más derechos sobre mí que yo misma? Me miró como si le pidiera que renunciara a un órgano vital. Y no lo hace por mal. Es su forma de demostrar que le importa. Esa frase me selló.
Esa noche no dormí. Recordé cada vez que me callé, cada vez que lo defendí, cada vez que me hice la fuerte por amor. A las 6 de la mañana, me levanté. Fui al armario, abrí la maleta, saqué la caja de zapatos, los documentos. Bajé a la cocina. Él estaba preparando café. Me senté frente a él. Lo miré. Sin llanto, sin gritar. Esto se terminó, le dije. No quiero seguir fingiendo que esto es una familia. Frunció el ceño. Se cruzó de brazos. ¿Por qué? ¿Porque mi mamá revisó tu cartera? No. Porque vos lo permitís. Porque no sabes poner límites. Porque no me defendés. Porque me hiciste creer que esto era temporal, pero en realidad, la que era temporal era yo. Porque estoy por convertirme en madre y no voy a permitir que mi hijo crezca viendo esto como algo normal. Se levantó de golpe. La silla cayó hacia atrás. Estás exagerando. Estás hormonal. Estás destruyendo todo por una tontería. Saqué los papeles de la bolsa. Los puse sobre la mesa. Estoy pidiendo la custodia completa. Podés apelar. Podés pelearlo. Pero no quiero saber más nada de vos. No quiero criar a mi hijo en esta casa. Con esta gente. Con esta energía. Ya no tengo miedo de estar sola. Y era verdad. Ya no tenía miedo. Esa misma mañana, me fui. No llevé todo. Solo lo esencial. Ropa, documentos, un par de cosas del bebé. Llamé a un Uber. Me fui a casa de mi mamá. Cuando crucé la puerta, me abracé a ella como si tuviera 10 años. No me preguntó nada. Me preparó desayuno. Me dejó dormir. Esa fue la primera noche que descansé en meses. La mañana siguiente fue extraña. Me desperté sin saber bien en qué día vivía. Me dolía todo el cuerpo, pero por dentro había algo distinto, como si finalmente mi mente hubiese entendido que ya no tenía que estar alerta, que podía bajar la guardia. Mi mamá no dijo nada. Me trajo el desayuno a la cama, me dejó elegir si quería hablar o no. Esa forma de estar sin presionar fue exactamente lo que necesitaba para empezar a recomponerme. Pasaron 3 días sin noticias de Tomás. Ni un mensaje. Ni una llamada. Nada. Y sí, dolió. No porque lo extrañara, sino porque me confirmó lo que ya sabía, pero no quería admitir. Él ya había tomado su decisión mucho antes de que yo me fuera. Solo que ahora, con mi ausencia, ya no tenía que fingir lo contrario. Al 4.º día, finalmente escribió. No pedía perdón. No preguntaba si estaba bien. El mensaje decía, podrías haber hablado las cosas en vez de hacer este drama. Mi mamá no tenía mala intención. Y yo tampoco. Pero veo que preferís hacerte la víctima. Suerte con eso. Lo leí 3 veces. En cada una sentí como algo dentro de mí se cerraba para siempre. No le respondí. No valía la pena. No iba a explicarle nada a un tipo que, después de todo, todavía creía que esto era un show que yo había inventado para manipularlo. Esa misma tarde llamé a Carla, la abogada. Le conté todo, los meses de sometimiento, los controles, el abandono emocional, los documentos, la carpeta, los mensajes, los testimonios. Ella me escuchó sin interrumpirme, con una calma quirúrgica que me hizo sentir segura por primera vez en mucho tiempo. Tenés todo para pedir la custodia exclusiva, me dijo. Y si él quiere pelearla, va a tener que demostrar que puede cuidar a alguien. Y hasta ahora no lo ha demostrado con nada. Colgué con un nudo en la garganta. No de miedo. De alivio. No porque quisiera arruinarle la vida a nadie, sino porque, por primera vez, sentí que el sistema no iba a tratarme como exagerada. Que lo que viví era válido. Real. Esa noche, mi hermana Luciana vino a casa. Apenas cruzó la puerta, me abrazó como si me hubiera rescatado de un naufragio. Me ayudó a doblar la ropa del bebé, armamos una lista con lo que me faltaba. En un momento, me dijo algo que se me quedó pegado al alma. Vos hiciste lo que mamá no pudo. Vos saliste antes de perderte. Y fue ahí que entendí que todo esto no era solo por mí. Era por mi hijo. Porque no iba a dejar que creciera creyendo que el amor es sinónimo de aguantar dolor, que la familia se mide en sacrificios sin voz, que el respeto es opcional si viene de quien te quiere. A la semana siguiente, Tomás volvió a escribir. Distinto esta vez. Lleno de te extraño, cometí errores, quiero arreglar las cosas, me voy a mudar de casa de mi mamá, podemos ir a terapia, te entiendo ahora. Casi sonaba sincero. Pero ya no me movía nada. Tardé meses en salir de ese infierno, y no estaba dispuesta a volver. Le respondí con un mensaje corto. No hay vuelta atrás. Ya no me interesa reconstruir lo que vos decidiste abandonar mientras yo todavía respiraba. Todo lo demás, resolvélo con mi abogada. Y lo bloqueé. Esa noche dormí como no lo hacía desde que empezó el embarazo.
profundo, sin sobresaltos. El bebé pateaba. Fuerte. Como si celebrara conmigo desde adentro. Lo que nadie te dice es que cuando salís de una relación así, el ruido no termina. Cambia de lugar. Se mete en la cabeza. No me refiero a las amenazas legales, ni a los mensajes con tono pasivo-agresivo. Hablo del ruido interno, ese que aparece cuando todo el mundo alrededor guarda silencio y vos te quedás sola con tu memoria. Yo no estaba triste por haberme ido. Estaba procesando el eco de todo lo que aguanté. Cada palabra tragada. Cada momento en que dudé de mí. Cada vez que me convencí de que lo que vivía no era tan grave. Que quizás solo necesitaba aguantar un poco más. Pero ya no. Porque lo que viví no era una incomodidad. Era una forma silenciosa, socialmente aceptada, de violencia. Con el tiempo empecé a escribir. No como terapia. Sino como testimonio. Como una forma de no olvidar. De dejar pistas. Migas de pan. Un día, Luciana me regaló un cuaderno. En la tapa decía, para no olvidarte de vos. En la primera hoja había escrito, no fuiste débil. Fuiste valiente en tiempo real. Y eso es muchísimo más difícil. Lloré. Mucho más por esa frase que por todo lo anterior junto. Porque era verdad. Lo que hice no fue una reacción impulsiva. Fue una decisión consciente, dolorosa, pero necesaria. El embarazo ya estaba entrando en la recta final. Y no había lugar para dudas. Mi hijo venía. Con o sin padre. Con trauma o sin él. Pero no iba a cargar con decisiones de adultos que no supieron cuidarlo. El proceso legal fue una montaña rusa. Hubo amenazas, mensajes desde números privados, correos de abogados con un tono pasivo-agresivo que intentaban pintarme como inestable, como emocional, como incapaz de tomar decisiones racionales. Pero yo tenía todo preparado. Fechas, registros, capturas, testigos. Incluso informes médicos que avalaban el estrés gestacional al que había sido sometida. Y Carla, mi abogada, una mujer sin tolerancia para las boludeces, puso cada cosa en su lugar. A Tomás no le duró mucho la máscara de arrepentimiento. Pasó del te amo, volvamos al me estás robando a mi hijo, y luego a le vas a arruinar la vida si creces sin padre. Irene, como era de esperarse, también intentó meterse. Me enteré por conocidos que andaba diciendo que yo era una oportunista, que me había aprovechado de su hijo, que no quería trabajar, que solo buscaba sacarle dinero. Pero ya no me afectaba. O no como antes. Porque entendí algo, no me odiaban por quién era, sino por lo que no podían controlar. Por no haberme quebrado. Por no haber aceptado el lugar que me habían asignado. La primera audiencia fue a los 8 meses de embarazo. Él llegó solo. Sin madre. Sin pareja. Sin nadie. Se notaba en su cara el miedo. No el miedo de perder algo valioso, sino el miedo de enfrentar, por primera vez, una consecuencia sin respaldo. Yo llegué con mi mamá, con Luciana y con Carla. Me senté frente al juez sin llanto, sin exagerar. Solo conté la verdad. Y la verdad, en esa sala, pesaba más que cualquier discurso. Al salir, Carla me dijo algo que nunca voy a olvidar. Nunca vi a nadie tan lista para dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Ese día no gané el caso, todavía no. Pero gané algo más importante, me volví irreconocible para la versión rota de mí misma que vivió tantos meses callada. Una semana después rompí bolsa. Fue a las 3 de la madrugada. No hubo pánico. Solo silencio. Me levanté, fui al baño, vi el charco. Respiré hondo. Desperté a mi mamá. En menos de una hora estábamos camino al hospital. El parto fue largo. Duro. Físico. Emocional. Pero lo logré. Sola. Sin él. Sin Irene. Con mi familia real. Con mi mamá sosteniéndome la mano, con Luciana en la sala de espera. Cuando escuché el primer llanto, se me partió el mundo en dos. Ahí supe que todo lo que había aguantado tenía sentido. Ese sonido, ese cuerpo arrugado sobre mi pecho, era el comienzo de algo más grande que el miedo. Tomás se enteró por una prima lejana, porque yo no le avisé. A los 3 días intentó aparecerse en el hospital. No lo dejaron pasar. Ya había dado instrucciones, sin visitas no autorizadas. El personal me preguntó si quería recibirlo. Dije que no y fue en ese momento que sentí algo que nunca había sentido, poder. No sobre él. Sobre mi propia historia. Esa noche me escribió un mail. Largo. Decía que se arrepentía, que quería hacer lo correcto, que tenía derecho a ver a su hijo. Lo leí 3 veces. No lloré. No me enojé. Solo sentí pena. Porque seguía sin entender. Seguía hablando de él. De su culpa. De sus derechos. Nunca del dolor que había causado.
Nunca de lo que yo viví. Le respondí con una sola frase. No se trata de vos. Nunca se trató de vos. Entendelo, o seguí perdiéndolo. Desde ese día, comenzaron las negociaciones reales. Los papeles ya estaban en movimiento. La custodia iba camino a ser exclusivamente mía. Y él, al ver que podía perderlo todo, empezó a buscar redención a la fuerza. Pero yo ya no era la misma. Los días con el bebé eran intensos. Dormía poco, comía a deshoras, tenía los brazos agotados y las tetas como piedras. Pero estaba en paz. Mi mamá me sostenía como solo una madre puede sostener a otra. Me preparaba comida, me daba espacio, me ayudaba sin infantilizarme. Me trataba como adulta. Como igual. Eso, después de tanto control disfrazado de ayuda, fue un bálsamo. Mientras tanto, la parte legal seguía. Visitas supervisadas. Declaraciones. Informes. Irene incluso se atrevió a mandar una carta al juez, ofreciendo su casa como espacio seguro para su nieto. Como si yo fuera una amenaza. Como si ella fuera una abuela dulce y no la dictadora emocional que yo conocí. Carla, entre la indignación y la burla, me dijo: esto nos ayuda. Cada intento desesperado por parecer perfectos los deja aún más expuestos. Y tenía razón. El juez falló a mi favor. Custodia exclusiva. Visitas restringidas. Supervisadas. Y solo si yo lo autorizaba. No celebré. No salté. Solo respiré. Como si por fin pudiera usar mis pulmones enteros. Esa noche, con mi hijo dormido en brazos, pensé, esto era lo que me estaba esperando del otro lado del miedo. No la venganza. No el silencio. La certeza. Me preguntan a veces si me arrepiento. Como si hubiera sido una decisión impulsiva. Como si una mañana me hubiera enojado y desarmado todo por capricho. Lo que no entienden es que no me fui por enojo. Me fui por instinto. Porque si no lo hacía, me iba a apagar por dentro. Y si algo no me podía permitir, era convertirme en una madre rota criando a un hijo entero. Después del fallo, todo pareció calmarse en la superficie. Pero empezó otra guerra, la interna. Durante semanas me sentí como con resaca emocional. No por él. Por mí. Por el eco de todas las veces que me callé. Me perseguía una culpa vieja. Como si romper hubiera sido fallar. Pero eso es mentira. Nos enseñan que seguir intentando es lo correcto. Que una buena mujer no se rinde. Que una madre se sacrifica. Pero nadie te dice que seguir intentando también puede matarte en cuotas. Así que me volví a construir desde lo pequeño. Una rutina. Mamaderas. Siestas de 30 minutos. Paseos con cochecito. No había glamour. No había epifanías. Solo constancia. Y en esa constancia empecé a volver a mí. Volví a pintar. Al principio retratos del bebé. Luego de mi mamá. Después, escenas simples, una cuna, una taza, una ventana. Luciana los vio y me dijo: que esto no lo hacías desde antes de todo. Tenía razón. Era como si hubiera recuperado una voz que había sepultado por tanto tiempo. Una amiga me ofreció un espacio en una feria de arte local. Dudé, pero acepté. Vendí 3 piezas el primer día. No era una fortuna. Pero era mía. Era algo que salía de mis manos y volvía al mundo con valor. Y ahí lo entendí, no todo lo que se rompe tiene que volver a ser lo que era. A veces, de las ruinas nace algo que no se parece a lo anterior, pero que se siente más propio. La relación con Tomás no desapareció del todo. Tenemos un hijo. Pero lo que quedó entre nosotros ya no es emocional. Es logístico. Tiene visitas supervisadas. Yo no interfiero. No lo bloqueo. Pero tampoco lo facilito. Si quiere estar, que se lo gane. No por mí. Por su hijo. Yo tengo otras prioridades. Como enseñarle a mi bebé a nombrar lo que siente, a poner límites, a no aceptar lo que lo incomoda solo por quedar bien. A que el amor no es aguantar lo que duele. Es refugio. Es claridad. Y eso no se enseña con discursos. Se enseña con ejemplo. Por eso, si tuviera que volver a empezar, haría todo igual. Incluso lo que me rompió. Porque esa versión mía que salió de ahí, que armó un cuarto de bebé en el mismo lugar donde una vez lloró por no poder más, esa es la mujer que mi hijo merece. 5 meses pasaron desde que nació. Y cada día aprendo a calentar el café 3 veces antes de tomarlo, a dormir en fragmentos, a vivir a medias y sin embargo sentirme completa. No soy una madre sola. Soy una mujer libre. Y eso, por fin, lo digo sin miedo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.